presencia de nuestro secretario general de la FEDUM, Daniel Ricci, el compañero y autor del libro Arit Recalde y Ernesto Villanueva. También en un momento vamos a contar con la presencia del secretario de Políticas, Universitarias, Jaime Persic, y el rector de la universidad que lo encontramos en este momento, de la Universidad de Río Negro, Juan Carlos del Bello. Así que los invito a todos a poder incorporarnos a esta reunión y poder después hablar cada uno de los que presenté en referencia a esta nueva edición y presentación de un nuevo libro de nuestra editorial FEDUM. Le doy la palabra al compañero Daniel Ricci, secretario general de FEDUM y director general de la editorial FEDUM. Gracias, Claudio. Buenas tardes, compañeras, compañeros. La verdad que muchas veces cuando presentamos los libros de la FEDUM lo hacemos en el gremio y después, obviamente, como corresponde, hacemos unos choripanes, unos sanguchitos y algo para tomar. Bueno, lamentablemente esta vez, como todos sabemos, esto no va a poder ser, pero dejaremos la parte más divertida y social y que para cuando nos podamos abrazar. Primero que nada, bueno, felicitar a Claudio y a todos los compañeros y compañeras que trabajan en la editorial de FEDUM, que pese a la situación difícil de aislamiento y de la pandemia, igual siguen funcionando y con varios libros que estamos produciendo en estos momentos. Y bueno, en este sentido agradecerle a los dos autores del libro de hoy, Arit y Ernesto, muchas gracias a los dos por haber confiado en FEDUM, en nuestra editorial, y la verdad que son dos compañeros de destacada trayectoria en el campo nacional y popular, en el peronismo, tienen varias publicaciones que todos hemos leído, y bueno, comprometerme acá también en lo personal a leer este libro que seguramente ayudará muchísimo para reconstruir la historia, no solo del peronismo, sino del sistema universitario. En el sistema universitario parece que el único evento que ha tenido más trascendencia ha sido el de la reforma, y la verdad que el peronismo ha contribuido muchísimo al sistema universitario, ¿no? Desde el decreto de gratuidad, de limitación de los aranceles de Perón, el proyecto que no llegó a realizarse en la década del 70, y acá tenemos uno de sus grandes protagonistas, Ernesto, ¿no? De la Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires en esos momentos, que me parece que también habría que reescribir mucho de los que se hizo en ese momento, que la verdad que hay poco sobre eso, y me parece que es una etapa que los peronistas tenemos que rescatar por todo el intento de lo que fue principalmente no de alcanzar la universidad del pueblo, sino la universidad de concebirse como parte del pueblo, cambiar eso de extensión universitaria por integración popular y tantos conceptos tan interesantes, ¿no? Y los que estamos en la Universidad de Buenos Aires, la única universidad que no tiene el nombre nacional, la verdad que qué lindo hubiera sido haber estado en la Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires, ¿no? Y bueno, y también obviamente lo que fue la época de Néstor y Cristina, el gran momento de mayor inclusión social del sistema universitario argentino, con la creación de 17 universidades, una universidad en cada provincia, las tan importantes universidades del conurbano, con más del 80% de universitarios en primera generación en su familia, ¿no? Pero bueno, no voy a hablar más de esto porque creo que son Aris y Ernesto los que saben y hablarán de esto. Yo simplemente, en estos momentos tan difíciles que atravesamos, donde hay dos modelos, ¿no? de país que podemos ver en Latinoamérica y en el mundo. El modelo de gestión de esta pandemia, cuyos principales exponentes de un sector son Bolsonaro y Donald Trump, dos negacionistas, donde en esos países hay que lamentar una cantidad desmedida de muertos por haber negado al coronavirus, gente que niega el conocimiento científico, que desprecia la ciencia, que desprecia las universidades. Hace poco hemos estado con los compañeros de Brasil
apoyando los reclamos de los universitarios en Brasil, y podíamos sumar, bueno, lo que está pasando en Bolivia, ¿no? Con el golpe de Estado que tuvo Evo, si vamos a Brasil, bueno, el golpe que también sufrió Dilma, lo que pasa en Ecuador con Correa proscripto, ¿no? Ese modelo que achica al Estado, que castiga a los trabajadores y no cree en el conocimiento científico, ¿no? Y por el otro lado, nos encontramos nosotros, los que somos parte del gobierno de Alberto, y donde nosotros sentimos que tiene que haber un importante rol del Estado, donde que tenemos que cuidar a la población. Imaginémonos por un segundo qué hubiera pasado si Mauricio Macri fuera el presidente de los argentinos, ¿no? No tendríamos Ministerio de Salud para cuidarnos, no tendríamos Ministerio de Ciencia y Tecnología para investigar sobre el coronavirus, y un montón más de cosas acá que todos ya sabemos. Así que, compañeras y compañeros, me parece que en este momento, y acercándonos a la fecha histórica de nuestro 17 de octubre, me parece que, como decía Evita, en los momentos cruciales y tan difíciles, ser peronista no es un derecho, es una obligación. Y en este sentido, como todos sabemos, cuando estuvimos separados, terminó ganando Macri y le hicimos un daño tremendo, la separación del peronismo, a nuestro pueblo. Así que me parece que no nos podemos dar este lujo, me parece que todos los dirigentes del peronismo tenemos que unirnos, tenemos que apoyar a nuestro gobierno, podremos querer que algunas cosas vayan más rápido, como el impuesto a las riquezas, nos preocupa algunas cosas como lo que pasa con Vicentín, seguramente tendremos que ir mejorando y adecuando las cosas a lo que está sucediendo. Pero me parece que es una obligación que nos mantengamos unidos apoyando a Alberto. Y eso también quiero decirlo, ya lo he hablado con varios de ustedes, lo hablaba también ayer en otro Zoom. En el caso de los universitarios, nosotros entendemos que tenemos que apoyar a nuestros secretarios de políticas universitarias, que va a estar acá presente. También tenemos que apoyar a nuestro gobierno. Me parece que venimos del año anterior, donde los docentes perdimos más del 10% de nuestros salarios, donde las universidades se financiaron solo con 7 meses de gastos de funcionamiento, y ahora nuestro gobierno tuvimos una paritaria con un 16% de acuerdo salarial, estamos discutiendo nuestra paritaria para recuperar ese número, pero las universidades están al día con su gasto de funcionamiento, y me parece, y es un llamado que ya le hemos hecho a los compañeros que han convocado lamentablemente un paro, que no se pongan del lado del enemigo, no se pongan del lado de la derecha, que me parece que tenemos que tratar el lado de los más humildes, de los trabajadores, de los que están cobrando el IFE y el gobierno le está sosteniendo el empleo, y así podríamos mencionar un montón de compañeras y compañeros que se ven afectados por esta pandemia. Y en este sentido me parece que el sistema universitario tiene la obligación, tenemos la obligación los universitarios, de generar conocimiento, de seguir funcionando en nuestras universidades públicas, seguir obviamente luchando por nuestros derechos, por el presupuesto universitario, por nuestros salarios, pero eso me parece que tiene que ser mancomunadamente con el resto de los sectores que estamos sosteniendo este país y a este gobierno frente a los intentos destituyentes, como lo veíamos hace poco, los que tenemos algunas canas, se nos ponían los pelos de punta cuando veíamos la policía rodeando la quinta presidencial. Así que me parece que tenemos que defender la democracia, tenemos que defender el modelo nacional y popular, y bueno, finalmente que el 17 de octubre nos encuentre nuevamente todos, en este caso de manera virtual, apoyando a nuestro gobierno y para construir una patria mucho más justa, libre y soberana. Muchas gracias. Gracias, Daniel, por tus palabras. Me gustaría dar una información antes de que continúen los autores en esta exposición, que el libro está disponible en nuestra página web, fedun.com.ar, así que los invitamos cuando quieran poder entrar en ella. Ahora le damos la palabra a los autores, el que quiera comenzar, Ernesto Villanueva y Aris Recalde. Bueno, buenas tardes. La verdad que es una alegría estar con todos, por supuesto con Daniel y con las autoridades de FEDUN que se han puesto el hombro para este trabajo, para publicarlo, ¿no?
cuando Aritz me vino a ver con esta inquietud, lo cierto es que ya se había avanzado bastante, ¿no? Se había trabajado mucho respecto al primer peronismo. En el segundo peronismo, Aritz tiene un trabajo hermoso, yo he sido bastante protagonista. En el tercero lo presencié, pero no he tenido ese protagonismo y por lo tanto hubo que trabajar un poquito más. Y el cuarto es el que estamos viviendo. Siempre tenemos que recordar estas cuestiones, el tema de la falsificación de la historia. ¿No? Lo cierto es que los sectores dominantes han sido grandes especialistas en hacer una historia para ellos, ¿no? No, hay que acordarse siempre que una de las grandes luchas que tuvo Bartolomé Mitre es hacer la historia argentina, la historia de San Martín, más centrada en la Argentina, la historia de Belgrano, más sentada en toda América Latina. ¿Por qué? Porque para esa oligarquía que a fines del siglo XIX iba armando un país, también armaba una historia propia, ¿no? Los caudillos eran malos, atrasados, ¿no? Artigas no existió, ¿no? Y bueno, hasta hoy el nombre de Juan Manuel de Rosas no impera en ninguna calle de la ciudad de Buenos Aires. Esto es ha sido un elemento central de los sectores dominantes, ¿no? La conquista del desierto. Bueno, ¿cómo hay que conquistar un desierto? Si no hay nadie, no hay que conquistar, simplemente se lo ocupa. Negar la existencia de los pueblos que estaban antes de la invasión europea y española a nuestros países, ¿no? Esto es, los sectores dominantes no solo han dominado a través de las armas y del poder económico, sino a través de la concepción, de las ideas, de contar historia. Y lo cierto es que en el 1955, cuando viene un golpe de Estado muy violento, con fusilamientos, con bombardeos, también se preocuparon de cambiar la historia, de contarnos una historia para ellos, ¿no? Esto se observa en cómo contaban las cosas acerca de los sindicatos, los inventos que hubo alrededor de la ropa de Evita, por ejemplo. Anécdota, a mí me tocó ver, por ejemplo, una factura donde se alquilaban zapatos en el 56-57, zapatos de mujer para ponerlos en el museo que mostraba que Evita tenía muchos zapatos. Entonces ha habido toda una política cultural enorme para de los sectores populares, para ocultar todo aquello referido a las luchas populares, a las propuestas populares, ¿no? Nos contaban que la iniciativa del peronismo en el sur respecto de energía atómica había sido una paparruchada. Hasta hoy, 2020, nos olvidamos que el CONICET no nació en el 57 como se nos pretende hacer creer, sino antes, durante el gobierno de Perón, cierto que con una sigla menos, nada más. Y como parte de esa lucha cultural nos contaron una historia universitaria. Todos los universitarios son gorilas, el peronismo no hizo nada respecto de las universidades, fue puro atraso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me parece que el hecho de que ahora, por suerte, haya muchísimos más peronistas en el mundo universitario, nos crea una obligación. Nos crea la obligación de contar nuestra historia universitaria. De modo tal de que los jóvenes vayan conociendo ese pasado, no por boca del gorilismo, sino por nuestra boca, ¿no? En eso Aritz ha trabajado muchísimo, ya desde hace, ¿no?, 15 años, diría yo. Últimamente se han hecho más aportes al respecto y se ha ido creando todo un conjunto de grupos de personas que trabajan esta temática, tratando de desmontar ese verdadero operativo,
¿no? Que Jauretche hablaba de la falsificación de la historia, hablaba del colonialismo pedagógico, de desmontar esos mecanismos que tanto daño nos hace. El libro tiene esa intención, tiene la intención de... ¿Sí? Perdón, ¿me escuchan? El libro tiene la intención simplemente de contar lo que ha ocurrido en aquella primera fase del 45 al 55, cuál era el proyecto del 73, cómo se armó en los 90 la Ley de Educación Superior y su política, que ha sido una cuestión que ha estado más cerca nuestra y muy polémica, por cierto, y la experiencia actual. Yo creo que eso es lo que impregna el sentido, la orientación, la intención de este libro, ¿no? Luchar contra la falsificación de la historia. En este campo sencillo, más chiquitito, ¿cuál es el mundo universitario? En esto no somos nosotros los únicos que trabajamos, como digo, pero me parece que hay que contarlo una y otra vez. ¿Por qué? Porque el peronismo nace a través de la irrupción de los sectores populares, de los trabajadores, pero en contraposición con los sectores medios. Y lo cierto es que la universidad hasta el 45 tenía una mentalidad ultra oligárquica, y del 45 al 55, a pesar de su expansión, siguió teniendo una concepción dominante, no única, de los sectores medios antiperonistas. Y creo que el gran riesgo que siempre tenemos aquellos que estamos en el mundo universitario es de crear profesionales que no sean fieles a sus orígenes populares, que no estén al servicio de nuestra patria y de nuestro pueblo. Recordemos que muchos de los ministros de Justicia, de Economía y de otros ministerios de políticas recontra antipopulares han provenido de egresados de nuestras universidades. El ejemplo más triste es el de Domingo Cavallo, pero podríamos hacer un listado inmenso de esos profesores egresados de nuestras universidades con un sentido antinacional. Así que este es un pequeño aporte que nosotros hacemos al respecto. Y aquí lo dejo a Aritz. Muchísimas gracias, Ernesto, compañero amigo, por distinguirme en la posibilidad que hagamos este laburo juntos. Realmente Ernesto es una parte importante de la historia del sistema universitario, como el amigo Juan Carlos del Bello. Realmente uno aprende y son protagonistas, ¿no? Además de grandes intelectuales y teóricos, son protagonistas. Obviamente gracias Claudio, la editorial, y gracias a Daniel Ricci por el esfuerzo. Yo sé que en este contexto es muy difícil laburar. El laburo de edición del libro no es un tema simple, entonces reitero el agradecimiento a Claudio, a todo el equipo que estuvo detrás de ese libro, detrás de esta presentación, ¿no? Que también tiene su laburo. Tal cual dijo Ernesto, es un libro que discute con un sentido común o una historia oficial instalada en las universidades. Es un trabajo que parte de una hipótesis, que el peronismo condensa un modelo universitario propio. En el siglo XX hubo 3 modelos universitarios: el liberal, el reformista y el nacionalista popular. Uno podría sumar un cuarto, que es el hispanista, pero que quedó y se fue con España después del ciclo de la independencia. Este libro tiene una segunda hipótesis que atraviesa todo el trabajo, que el peronismo retoma en buena medida el reformismo. En el capítulo 1 del libro documentamos que quienes votaron la ley del peronismo eran diputados de origen radical, incluso cordobés. Si uno mira cuáles eran los legisladores que votaban las leyes del justicialismo, eran de origen radical. La Unión Cívica Radical le aporta al bloque de diputados casi 40 sobre 110. Y fue tan así que el peronismo tuvo una pata importante del reformismo, que la autonomía universitaria en el país alcanza rango constitucional por primera vez en el año 1949. La Constitución de 1853 no hablaba de autonomía universitaria. Y esta idea que el peronismo articula 2 tradiciones reformistas se ve en el primer peronismo, que es una coalición de radicales oficialistas y de otras tradiciones políticas, diputados pero también intelectuales. Arturo Jauretche era radical, Juan José Hernández Arregui, Carlos Cosio, Carlos Astrada, eran todos militantes de origen reformista, algunos radicales y otros de formación de izquierda. Y esta misma tradición frentista se da en el 73. Perón arregla con Balbín, la hora del pueblo va a las coincidencias programáticas de los partidos políticos, y ese es el esquema para hacer la ley Tayana, la tercera ley de la revolución justicialista. La ley del 74 es un acuerdo entre radicales y peronistas, como habían sido las primeras. Claro que dentro del radicalismo había algunos que eran pro Perón y anti Perón.
Ahora, después, la discusión no es que Perón era antirreformista, sino qué se entendía sobre reformismo, para ser justos, y eso es un poco el aporte del trabajo. El tercer elemento central es que si hay 4 peronismos que atraviesan 70, 80 años de historia argentina. En esos 70 años de historia argentina, el peronismo mutó su modelo económico. Fue nacionalista con Perón, fue desarrollista con Cristina, fue neoliberal con Menem. Ahora, esas mutaciones que se dieron en el plano de la programación económica no se dieron necesariamente en el terreno universitario, y esta es una de las hipótesis que atraviesa el libro, que hay un peronismo universitario que, más allá de las diferencias generales del programa de desarrollo, tuvo una coherencia y se puede organizar como una misma corriente política. Esta es una hipótesis solamente que vamos a discutirla, muchos la siguen discutiendo, pero creo que es un poco el aporte del libro. Es decir, bueno, el peronismo en términos política macroeconómica tuvo muchísimas diferencias de Menem, Perón a Kirchner. Ahora, en el terreno universitario hubo mucho más coincidencias que diferencias. ¿Cuál es el nudo, el núcleo del nacionalismo popular universitario? Primero, la universidad vinculada a la planificación del desarrollo. Si uno mira la historia legislativa de la República Argentina, la Facultad y el Congreso diagramando el funcionamiento universitario, hubo 5 leyes, 4 de las cuales las hizo el peronismo. La primera ley universitaria en 1885 iba en línea con la ley 1420. Era una ley universitaria vinculada a un programa de país, el liberalismo. Todas las otras las hizo el peronismo. 47, 54, 74 y en el 95. Y no es una casualidad el Congreso ordenando la universidad, porque cuando se hace una ley es una facultad de la democracia de masas, que la dialoga con la universidad, pero es un pacto fundante de la democracia de masas, y eso es una voluntad planificadora. Y hijo de esa voluntad planificadora es el Consejo Nacional Universitario del primer peronismo, hoy se llama Consejo de Universidades. Es la vocación del primer peronismo de regionalizar las universidades, le da rango constitucional, hoy eso se llama CEPRES. Fue la voluntad del justicialismo reorientar las carreras a las líneas estratégicas, como dice Ernesto, se creó el CONICET. Cristina Kirchner en el cuarto peronismo crea un ministerio de ciencia y técnica, eso es el aporte del peronismo al desarrollo científico nacional. Y no hay casualidad alguna que esta voluntad planificadora llevó al peronismo a organizar políticas de Estado. El Ministerio de Educación lo crea el peronismo en el año 49, la primera subsecretaría de Política Universitaria la crea el peronismo en 1949, y no hay casualidad que el peronismo en el 93 crea la Secretaría de Política Universitaria. ¿Por qué? Parte de la vocación de planificación. El Estado interviene en la regulación de una actividad y la articula con el conjunto de desarrollo nacional. Y no es casualidad alguna que en el marco de esas regulaciones se crea la CONEAU y se introduce una idea muy fuerte de que la universidad se tiene que vincular a la producción y el trabajo. Hijo de esta voluntad planificadora nació la UOM, las carreras vinculadas a la resolución de problemas, y hoy eso es una idea hegemónica en el sistema. El peronismo la introduce y hoy la instala, es hegemónica. Hoy crear una universidad y crear la espalda a la región donde vos creás la universidad sería atípico, y eso es parte de la tradición cultural del peronismo. El segundo elemento muy actual del peronismo es la instalación de los derechos sociales. Estamos en un sindicato, tenés que saber, Daniel, que la primera vez que se habla de dedicación docente en una ley es el peronismo, 47. La primera vez que se habla de una carrera docente entre los universitarios es el 47. Y no hay casualidad que eso lo consagre otro gobierno peronista en un convenio colectivo en 2015. Los derechos de los trabajadores no docentes se consagran con el primer peronismo en el marco de la Administración Pública Nacional, y el cuarto peronismo lo hace convenio colectivo de trabajo. Los derechos sociales, o sea, el académico como un trabajador, es una idea de justicialismo, que la hace ley y crea instituciones gremiales para defender esa ley. Se crean sindicatos docentes y no docentes. La FATUN se crea en abril del año 49 y hoy existe. Y este justicialismo le dice a los universitarios: organícense para la defensa de los derechos laborales y los derechos políticos. Unión de Estudiantes Secundarios, Confederación General Universitaria y distintos instrumentos de organización de los distintos claustros. Y finalmente hay 2 ideas fuertes que están en el peronismo, que el peronismo lega al sistema universitario, y una es la expansión y regionalización. El peronismo es la única fuerza política que en todos sus gobiernos creó universidades. A veces cuando uno se sienta con alguien a discutir y dice: el peronismo no tiene modelo educativo represivo, y uno dice: ¿cómo? Hay 56 universidades, el peronismo creó 33. Todos los gobiernos peronistas crearon universidades. La UOM en el primer gobierno, Perón en el 73 creó 2 más. En los años 90 se crearon 9 universidades. Fue el programa de expansión universitaria nacional más importante de la historia argentina, hasta la aparición del kirchnerismo, que creó 19 universidades. Si hay algo que hizo el peronismo es federalizar el sistema con un hecho impresionante de expansión que hoy permite que todas las provincias del país tengan instituciones. Y finalmente el peronismo legó
una importantísima corriente intelectual. Digo, más que el peronismo, el nacionalismo popular universitario, una idea que el intelectual tiene una vocación humanista, eso es una idea que no inventa el peronismo, la trae de la Reforma, la trae de las corrientes de la doctrina social de la Iglesia, las trae del anarquismo. La idea del intelectual orgánico, como lo definió la izquierda, o el intelectual vinculado a los problemas nacionales, es un tópico recurrente de la Universidad Argentina. En la Universidad Argentina, durante el peronismo, enseñaba Ramón Carrillo, fundador de la salud tal cual la entendemos hoy, la salud pública universal. En las universidades del primer peronismo daba clases Arturo Enrique Sampaio, el tipo, uno de los principales intelectuales que hace una constitución. O sea, esa idea que el intelectual tiene una función de aplicación concreta, humanista, revolucionaria, es una idea muy fuerte, que el peronismo camina dentro de las universidades y en la etapa de la resistencia incluso por afuera. Y esto es un poco la experiencia de Ernesto y su generación, que caminan buena parte de las dictaduras por fuera del sistema universitario. Entonces, solamente quiero decir eso, por acá está Juan Carlos del Bello, me gustaría que hable él, insisto, mi agradecimiento a Ernesto, mi amigo, compañero, por distinguirme, para que caminemos este camino juntos, y a todos los amigos y amigas de la editorial. Gracias, Arit, gracias, Ernesto, gracias, Daniel. Nos gustaría, como dijo Arit, que Juan Carlos del Bello pueda decirnos unas palabras. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, agradezco esta invitación a comentar el libro de Ernesto Villanueva, un peronista universitario histórico, y Arit Recalde, un joven peronista universitario, ¿no? La fusión de generaciones en este libro. Con Ernesto hemos transitado espacios comunes en los 2000, y con Arit incluso estuvo en el proyecto institucional de la Universidad Nacional de Río Negro, que la mayoría de ustedes no saben, pero él participó en el diseño de la estructura organizacional de la universidad, muy extraña para todos porque participa la CGT con voz y voto en el Consejo Superior, para que nos demos una idea. Dicho esto, y agradezco a la FEDUN, yo creo que el sindicato docente con esto hace una contribución extraordinaria. Así que felicito a FEDUN, a su conducción y a su editorial. Bien, este trabajo yo lo ubico en términos, lo califico en términos de un ensayo, que es un género literario que se caracteriza por ser un trabajo breve, lo que diríamos un libro de bolsillo, y por lo tanto introductorio, propedéutico, y no por ello menos riguroso. Y como dijo Ernesto, que yo había preparado algunas notas, y voy a tomar lo del Ernesto, mi nota partía de eso, reconstruye la historia, a propósito de la historia oficial, no solamente la historia oficial mitrista y la historia nacional, sino que se construyó una historia universitaria, y esa historia universitaria es una construcción de esa corriente que se denomina reformista, omitiendo de que el peronismo es heredero del reformismo, es decir, forja, o como dijo antes, todos los diputados radicales que acompañaron la primera ley universitaria del primer peronismo, o sea, de Perón, se construye con esa base, no surge de un repollo, digamos. Pero, lamentablemente, y esta es mi mirada histórica, en el año 84, con el triunfo de Alfonsín y la hegemonía de la Franja Morada y de la Unión Cívica Radical en las universidades que se normalizaron en la época, se reconstruye la historia. Y la reconstrucción de la historia parte en olvidar la ley de Perón-Balbín o de Perón-Tayana del año 74, y volver a los estatutos universitarios de la Revolución Libertadora, es decir, la que estableció los mitos. Entonces se construye un mito de la historia universitaria argentina. El mito de la historia universitaria durante el alfonsinismo, y buena parte, incluso hasta no hace mucho tiempo, era que la gratuidad era una construcción de la reforma del 18, o que el gobierno tripartito era de la reforma del 18. Es decir, hay cosas que son terribles respecto a la historia, y por lo tanto este libro tiene, en este género de ensayo, tiene la inmensa virtud de rescatar el peronismo universitario. Si algo caracteriza al peronismo universitario es su capacidad disruptiva y transformadora.
Y esto es lo que ilustra y marca el libro. Los mitos y la reconstrucción de la historia. Los mitos era que el primer peronismo era de los docentes, comillas, mediocres, que despectivamente los llamaban flor de saigo, en alusión a una marca de alimentos que consumían los sectores populares. O sea, de baja estofa. Esa era la construcción que había hecho el gorilismo, los sectores antiperonistas. Durante los 18 años de proscripción se vivía en el palacio de cristal de la autonomía o el autogobierno universitario, mientras el peronismo estaba proscripto. Y cuando tratamos de lo que ocurrió en el 73, que el 73 es el producto de las luchas por la liberación de esa juventud, de la segunda mitad de los 70, de la CGT de los argentinos, de las cátedras nacionales, todo eso irrumpe en el 73 y aparece Rodolfo Puigros, aparece Ernesto Villanueva, aparece Raúl Laguzzi, aparece Mauricio López, rector de la Universidad de San Luis, el único rector desaparecido de la época, que no ha aparecido aún, ¿no? O sea, y es de esa generación. Pero nos miran al peronismo como el periodo de Ivanišević o Talagano. Es decir, no tenemos que ocultar esas cosas porque son parte de nuestra historia, pero la reconstrucción de la historia le da una resignificación a partir de este trabajo. Por cierto, como ensayo introductorio, yo quiero agregar, digamos, lo realizado en el primer peronismo en las universidades del interior del país, en particular la Universidad Nacional de Cuyo con Irineo Cruz, y la notable construcción de la Universidad Nacional de Tucumán con Horacio de Escoles, ¿no? Y eso es el peronismo universitario, además del desarrollo de la infraestructura. Estoy agregando cosas, digamos, más allá de lo que expuso Ari. Pero como dijo Ernesto, estamos construyendo otra historia, que no es la historia oficial. La historia oficial es que la universidad es del autodenominado movimiento reformista que se traduce políticamente en la Unión Civil, en el radicalismo universitario, en el MNR, el Movimiento Nacional Reformista, en el socialismo, y no en el peronismo. El peronismo parece ser que fuera el sinónimo de alpargatas sí, libros no, y esto está muy lejos de la verdad. Y por lo tanto, esto, como diría la canción, esta es la verdadera historia, ¿no? La historia que construyen los pueblos. Entonces, a mí me parece que el libro es una construcción extraordinaria. Tiene la honestidad intelectual, y como dijo Ari, de tomar también el periodo controversial de los 90 como tercer peronismo y asumirlo como propio, porque sin duda fue un contexto de neoliberalismo el que operó. Pero en ese contexto hay pliegues del Estado, si no, no podríamos entender el desarrollo del plan satelital que inició con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, o la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica, o la Ley de Promoción y Fomento de la Innovación, y ocurrió también en el campo universitario. Y surgieron los contratos programas, y como se plantea el libro, la expansión de universidades en el conurbano, como un protagonista de la época. Les quiero recordar a todos ustedes de la oposición de Oscar Lluberó a la creación de universidades en el conurbano. Esto era notable, digamos. No, lo que había que hacer era el CBC en el conurbano, no hacer universidades en el conurbano. Era otra la perspectiva que tenía. Bueno, ni que hablar del cuarto peronismo. Yo quiero recordar a ustedes, aunque a algunos les puede resultar chocante, aunque no creo que estén entre los participantes, que cuando ganó Mauricio Macri, el rector radical que se hizo cargo del CIN, en su discurso en el plenario de la Universidad de Avellaneda, en lugar de reivindicar lo hecho en el cuarto peronismo, que fue la expansión del sistema universitario, las 19 universidades creadas, el programa de infraestructura, la multiplicación 2×10 del programa de becas, etcétera, 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 habló de las arbitrariedades. O sea, el eje conductor de su discurso de Asunción como presidente del CIN fue el tema de la arbitrariedad, ¿no? La arbitrariedad en el cuarto, en el tercero el neoliberalismo, en el segundo, digamos, Ivanišević o Talagano o Remusteto en la universidad que hemos vivido por parte de esa generación, con Ernesto Villanueva, Ernesto terminando en Cana, yo expulsado de la universidad en 1975, no había llegado, marzo de 75, no había llegado
a marzo del 76. Lo que hace el peronismo universitario es transformar. Es una capacidad disruptiva extraordinaria. Y la gran virtud que tiene la actualidad es que fusiona las tradiciones. Fusiona una tradición que es autonomista, entendida por autogobierno, pero también una tradición del papel del Estado, de un Estado presente, de lo que significa la soberanía popular, que no es arbitrariedad, es discrecionalidad, que es otra cosa. Así que es correcto que haya políticas de financiamiento destinadas a programas prioritarios, a carreras prioritarias, porque el Estado existe, el Estado interviene y deviene de la soberanía popular. O sea que no existe la autonomía como un espacio en términos de soberanía. Y esto lo ha construido el peronismo. Para esto hay que leer a Camus, las discusiones con Adolfo Stubrin, el trabajo que escribió también Folari, de cómo es la conjunción de la autonomía responsable con la planificación y la política del Estado. Y esto es el peronismo, no es otro. El que amplió los márgenes de derecho a la autonomía universitaria resultó ser el peronismo, no el radicalismo. Es una cosa media absurda, por eso, y concluyo, de que este trabajo, aun cuando es un ensayo breve, es introductorio, marca un rumbo del reconocimiento al peronismo universitario. O sea, nos pone, digamos, en algo que hemos sido siempre omitidos en la historia oficial. Y la historia oficial, y cierro con las palabras del maestro inicial, es así como existió una historia mitrista, ha habido una historia construida por el radicalismo y su brazo estudiantil universitario, que es la Franja Morada. Y quiero recuperar del cuarto peronismo los convenios colectivos de trabajo. Y en este sentido, la incorporación plena de las organizaciones sindicales a la política universitaria me parece clave, y que una organización sindical como FEDUN sea la editorial de este libro, excelente. Así que los felicito a todos, a los autores y a FEDUN. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, por tus palabras. Muy buenas expresiones y explicación de tu sentir. Le damos la palabra al secretario de Políticas Universitarias, Jaime Persic, que por suerte pudo participar y llegar a la reunión, así que le agradecemos. Jaime, si... Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Nada, disculparme por la demora, pero nada, me tenía el compromiso con Ernesto, con Aritz, y felicitarlos a Ernesto, a Aritz, a la FEDUN, y la verdad que creo primero que es valioso que un gremio de trabajadores universitarios, de trabajadores docentes, de investigadores, en su editorial produzca, edite un libro destinado a investigar un hecho trascendental para la Universidad Argentina, que es el peronismo y la universidad, y como caracterizan los autores, los 4 peronismos en la universidad. Saludarlo, también a Juan Carlos, que cuando yo llegué estaba hablando, que tiene mucho que ver con la universidad y con el peronismo y la universidad. Y felicitarlos porque reconstruir esa historia tiene que ver con una cuestión de recuperación de la verdad, de la memoria y la justicia. Recién Ernesto en otra charla comentaba, ¿no?, cuántos peronistas no recordaban y durante cuánto tiempo no recordaban que el peronismo, el general Perón, es el que había desarancelado los estudios superiores, ¿no? Porque muchas veces la lucha política lo que hace es se apropia de los valores para otro campo, borra, produce amnesia de los hechos históricos. Y el peronismo fue el movimiento político que más hizo por la Universidad Argentina. Los momentos más florecientes de la Universidad Argentina tuvieron que ver con hechos que construyó el peronismo y que trascendieron al peronismo. Los momentos de mayor financiamiento, los momentos de mayor creación de universidades, los momentos de mejores salarios docentes, los momentos de más inversión por estudiante en la Argentina tuvieron que ver con el peronismo.
esa concepción liberal de la historia que nos hacía quedar como las alpargatas y no a los libros, la verdad que es totalmente falsa, y lo demuestran los datos reales. Me parece que la reconstrucción que hacen Ernesto y Aritz de poner la universidad y el peronismo en 4 momentos históricos distintos, me parece que tiene un valor enorme para la formación política, para la verdad histórica y también para la construcción actual y futura de una universidad al servicio de un país más justo, más libre y más soberano. Entonces, reconozco, felicito la producción y el libro de Ernesto y Aritz y a todos aquellos que hicieron que esos 4 peronismos en la universidad tuvieran el valor que tienen. Así que felicitar, agradecer, reconocer a Ernesto, a Aritz, a la FEDUN, y a todos los que hicieron posible que ese peronismo construya una universidad para todos en un país que queremos que sea más justo, más libre, solidario, y de cara a América Latina. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jaime, por tus palabras, y bueno, damos por terminado esta presentación del libro. Claudio, Sí, decime. Ernesto, por favor. Creo que Ana Lorenzo no la vi, intervenir. no estaba en la coordinadora, hay otra coordinadora, discúlpame, gracias Ernesto. Ahí Lucía va a abrir el micrófono. Muchísimas gracias. Gracias Ernesto, gracias Disculpe, a Aritz. No, por favor. Bueno, felicitaciones. Los que nos dedicamos desde hace tiempo a desmitificar los mitos con que nos negaron las bondades educativas del primer peronismo y del segundo y del tercero, realmente estamos muy satisfechos de la aparición de este libro. Aquí se habló con mucha claridad de la desmitificación de los mitos. Yo creo que en la universidad se está construyendo otro falso mito, que son las supuestas bondades democratizadoras de la universidad del alfonsinismo. Me parece que esto también hay que desmitificarlo. El gobierno alfonsinista a principios del 84 hizo un decreto interviniendo las universidades con el objetivo de democratizarlas y normalizarlas. Ese decreto, que fue criticado porque no se puede hacer eso con un decreto, finalmente fue mandado tal cual estaba al Parlamento, y allí pasó sin pena ni gloria por diputados, y cuando llegó al Senado, los senadores del Partido Justicialista planteaban lisa y llanamente la restauración de la ley Tayana, porque había sido la última ley universitaria aprobada con todas las prescripciones constitucionales y más aún con amplísima mayoría. Los radicales se negaron porque decían que la universidad en aras de su autonomía debía gobernarse nada más que por sus estatutos. Pero además la ley era una cosa realmente vergonzosa, aunque ahora se jacten de ella. No derogaba la ley de la dictadura, más aún, se aferraba a un artículo de la ley universitaria de la dictadura para intervenir la universidad. No fijaba plazo a la intervención. No anulaba los concursos universitarios docentes que habían sido tramitados durante la dictadura, aunque había sido un acuerdo de la multipartidaria, derogar los concursos universitarios. No reincorporaba a los cesanteados y prescindidos, etcétera, etcétera. Claro, los senadores justicialistas tuvieron que renunciar a restablecer la ley Tayana porque el gran objetivo era que se pudieran reincorporar nuestros compañeros cesanteados y prescindidos. Quedó dos artículos light, uno que decía, en aras de su autonomía, cada universidad elaborará un proceso de reincorporación, y lo mismo para la revisión de los concursos universitarios. Por supuesto que ninguna de las dos cuestiones se llevaron a cabo, excepto en aquellas universidades cuyos rectores normalizadores tenían buena voluntad de hacerlo. Bueno, todavía es hoy que se sigue reivindicando esa universidad, y me parece que ese es el nuevo mito que tenemos que destruir entre todos, investigando qué fue lo que pasó en esos años de universidad del alfonsinismo. Quería rescatar esto, y felicitaciones y gracias por el trabajo a todos. Muchas gracias. Yo quisiera agregar unas palabritas. Creo que todos los que estamos acá... Sí. ¿Ahora? No, quería agregar unas palabritas. Creo que todos los que estamos acá somos como así muy comprometidos, muy enamorados con el mundo universitario. Y entonces hacemos hincapié en todos los logros del peronismo en el mundo universitario. A mí me interesa que recuperemos una cuestión básica, que es
que los logros del peronismo en el mundo universitario no es porque estemos enamorados del mundo universitario, sino porque esa necesidad forma parte de un proyecto nacional. Esto es, cuando decimos hay que universalizar la educación superior, es porque pensamos que eso lo requiere el conjunto de la Argentina, como el derecho a la vivienda, el derecho a un trabajo digno, etcétera, etcétera, etcétera. No pensamos desde la universidad hacia la Argentina, sino desde la Argentina hacia la universidad. Y eso es difícil en la tarea cotidiana. Siempre poner por delante las necesidades nacionales y no las de la fracción. Eso es todo. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias, Ana. No sé si alguien tiene algo más que decir. Si no, íbamos a dar cierre a esta hermosa exposición y presentación del libro. ¿Alguien más tiene algo que decir? Bueno, quería agradecerles a todos y todas por su presencia en este momento tan complejo. Agradecerle a los expositores, a Daniel, a Arit, a Ernesto, a Jimmy y a Juan Carlos por los puestos entre todos, y nada más que agradecido como productor de este libro poder dar una mano en la editorial y a todo el equipo editorial. Muchas gracias, compañeros y compañeras, y feliz 17 de octubre. No sé, Nos vemos mañana. Chao, hasta luego. nos vemos mañana. Gracias. Chao, chao. Gracias, Chao, hasta mañana. felicitaciones. Chao. Chao, nos vemos. Gracias. Chao, Daniel. Hasta mañana. Hasta mañana.